Era un día cualquiera en la Tierra cuando llegó la señal. En lo profundo del vasto. Una vasta extensión de espacio, un lugar tranquilo, casi. El grito desesperado llegó a lo más profundo de la humanidad. Satélites de comunicación avanzados. Al principio, parecía otro fallo técnico o un malentendido. Pero este era diferente. Era un mensaje de algún lugar más allá del. Rutas bien transitadas del espacio conocido. De un lugar del que nadie había oído hablar jamás. Antes. El mensaje fue breve y en él. Al principio sonaba casi como un simple transmisión. Pero cuando los lingüistas y técnicos de la defensa de la Tierra, el comando descifró el mensaje, ellos. Me di cuenta de algo impactante. La señal. Era una llamada de auxilio. El mensaje llegó. Desde un sistema estelar lejano, desde un planeta. En proceso de morir. El Sol que dio vida al planeta en el que se encontraba Acerus. Al borde del colapso en un supernova. El Lurbani, un pacífico. Especies que habitan bajo el agua, se enfrentaban. Extinción. Habían enviado un llamamiento para ayuda. Por favor, el mensaje se repetía una y otra vez. Y se acabó. Necesitamos evacuar. Como si Rus no sobrevivirá. Somos tus vecinos, ayúdennos, se lo suplicamos. Por un momento, se hizo el silencio en el mando. Centro. La habitación estaba llena de un zumbido. De máquinas, pero nadie habló. Finalmente, el comandante Elias Carter, jefe de la flota de rescate interestelar de la Tierra, estaba. Era un hombre que había afrontado muchas dificultades. Ya había habido desafíos antes, pero esto fue diferente. Esto no fue político. Misión o una misión para obtener riqueza o poder. Esto fue una llamada de auxilio. Y fue un grito que la humanidad no pudo ignorar. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó. La teniente Sarah Park, una joven pero analista altamente capacitada. Era nueva en la flota, pero había ganado rápidamente respeto por sus habilidades. ¿Dónde está esto? ¿Y por qué nunca hemos oído hablar de? ¿Los habías visto antes? El comandante Carter los escaneó. Los datos en la pantalla. Los Lurbani eran una especie desconocida, pero cuanto más se analizaba el mensaje, más claro quedaba. Se convirtieron. Eran pacíficos, recursos. Civilización pobre sin ejército. Capacidades. Su tecnología era primitivo en comparación con el más avanzado. Especies de la galaxia. Ahora estaba claro. Esto no era cuestión de prosperidad. Especies que necesitaban ayuda. Los Lvani eran frente a la destrucción total y había nadie más en la galaxia dispuesto a ayuda. A lo largo de la galaxia, otras especies también había recibido la señal de socorro, pero sus reacciones no fueron tan esperanzadoras. El Concordio Galáctico, el consejo de la especie más poderosa del universo, desestimó la llamada casi inmediatamente. Los Lurbani no tenían valor estratégico. Su planeta era insignificante. Estaba demasiado lejos de centros de poder galáctico. La supernova pronto destruiría a Acerus, y la pérdida de la vida, aunque trágica, se consideraba una desastre natural inevitable. El Segral de Mingen, un poderoso militarista. Especies que controlaban gran parte de el borde exterior de la galaxia habló primero. ¿Por qué desperdiciar recursos en un planeta moribundo? El embajador de Sigral argumentó, hay innumerables otros planetas con valiosos recursos que podrían necesitar nuestra ayuda. Esto no es más que una súplica de especies débiles y moribundas. Deberíamos dejar. La naturaleza seguirá su curso. Otros representantes de diversas galaxias. Las potencias estuvieron de acuerdo. Algunos mencionaron que el Lurbani nunca había formado parte de nada. Alianzas galácticas. Otros señalaron
que la Tierra, como una especie más reciente en política galáctica, no tenía autoridad para involucrarse en esos asuntos. Mantenerse al margen. De esto advirtió un embajador. Esto es, no es tu pelea. Pero el comandante Carter no estaba convencido. Mientras estaba sentado en él. Reunión, escuchando el frío. Argumentos calculados de la galáctica. Consejo, no podía sacarse esa idea de la cabeza. De esas vidas inocentes que se pierden. Él miró los rostros del consejo. Miembros, especies alienígenas que habían vivido. Durante siglos, sus corazones se endurecieron por años de guerra y política. Ninguno de ellos parecieron conmovidos por la súplica de los Lurbani. Ayuda. Pero entonces recordó algo. La humanidad siempre había sido diferente. La Tierra nunca había formado parte de élite galáctica, pero los humanos fueron impulsados por algo que las otras especies parecía haberlo olvidado. Compasión. Sentido del bien y del mal. La humanidad tenía. Siempre luchó por sobrevivir, y lo había hecho. Siempre luchó por los demás. Este era él. El mismo espíritu que había impulsado a los humanos a explorar las estrellas en primer lugar, para ayudar, aprender y ser mejor. El comandante Carter se puso de pie, y su voz, tranquilo, pero firme. Nos iremos, dijo. La humanidad responderá a esta angustia. Llamada. Ayudaremos a los Lurbeni. La sala volvió a quedar en silencio. El consejo. Los miembros lo miraron fijamente, sin saber qué hacer. Pero el comandante Carter no lo necesitaba. Su aprobación. Su decisión era definitiva. A pesar de las objeciones, a pesar de riesgos, la Tierra no les daría la espalda. Los Lvani, como Carter y su equipo, preparó la flota terrestre para él. Durante su viaje, miró por la ventana de su nave de mando. Las estrellas brillaban con intensidad. Lejos y distantes, tal como habían. Siempre ha sido así. Pero ahora la oscuridad de el espacio parecía un poco menos frío. La humanidad había tomado su decisión. Salvarlos. El Concordio Galáctico era el más grande y poderoso organización en la galaxia, un consejo, compuesto por las especies más influyentes. Allí se decidían los destinos de muchos mundos. Se decidieron. En el gran salón del Concordium, miembros de varias estrellas. Sistemas reunidos, listos para discutir la súplica desesperada del Anni. La humanidad. Representante, comandante Elías Carter. Sentado al fondo de la habitación, rodeado por otros diplomáticos terrestres. Nunca lo había hecho. Me sentía tan pequeño. El enorme salón estaba lleno, con especies que habían existido durante siglos, algunos de ellos imponentes, del tamaño de un humano, otros cubiertos de escamas o hecha de energía viva. La Tierra aún era una nuevo jugador en la escena galáctica. La mayoría de las especies aquí presentes veían a los humanos como un advenedizo, una especie que aún no demostrarlo. El debate comenzó con el dominio de Segral. Su embajador, un figura alta con elegante armadura plateada, habló primero. Su voz era fría y imperativo, como si cada palabra tuviera peso. Los Lurbani son un caso perdido. Son una especie primitiva sin valor militar o tecnológico. El planeta no nos sirve de nada. Simplemente es un desperdicio de recursos intentarlo y sálvenlos. Otros representantes asintieron. De acuerdo. Los Kilfar, una raza de seres parecidos a insectos conocidos por su poderío militar, añadió, hemos visto esto antes. No hay razón para intervenir en un desastre natural. El universo tiene su propio orden. La destrucción del Urbani es inevitable. El comandante Carter observó como el consejo. Los miembros intercambiaron miradas de desdén. Se me heló la sangre. Eran los seres que gobernaban la galaxia, los poderosos que
Decidieron quién vivía y quién moría. Y todos. Lo que vieron en Lurbani fue especies insignificantes sin nada que ver con la oferta. El debate se prolongó durante horas. Hubo algunas voces que intentaron abogar por la compasión, pero eran pocos y muy distantes entre sí. El ardiente, un pacífico, raza conocida por su tecnología avanzada. Y la sabiduría se manifestó. No podemos volver nuestra. Apoya a los necesitados. Los Lurbani pueden ser diferentes a nosotros, pero merecen oportunidad de sobrevivir. Es nuestro deber como seres avanzados para ayudarlos, pero los Ardent estaban en inferioridad numérica. La mayoría el consejo se centró en lo que era mejor. Para ellos, no para otros. Los Lurbani, aunque su sufrimiento era evidente, significaba nada para la élite de la galaxia. Para ellos, la muerte de Lurbani fue simplemente parte el orden natural. No hubo intervención necesario. Mientras el debate continuaba, el comandante Carter sintió el peso la decisión lo abrumaba. El ser humano. La flota estaba lista. Las naves de la Tierra estaban equipados con la última tecnología, pero seguían estando en inferioridad numérica y superado por el más grande y poderoso. Flotas del Consejo. Eran preparado para ayudar a los Lvanni, pero lo haría. ¿Se les permitirá hacerlo? Finalmente, llegó el momento para que Carter hablara. Los murmullos el consejo se calmó mientras todas las miradas se dirigían hacia él. Hacia él. Su corazón latía más rápido mientras él se puso de pie y caminó hacia el centro habitación. Sabía que este momento llegó, pero aún así se sentía surrealista. ¿Cómo? ¿Podría convencer a estos seres poderosos? ¿Que la humanidad había tomado la decisión correcta? Se aclaró la garganta y luego habló. Su voz era firme, pero llena de emoción. Puede que Lurbani no tenga los recursos o poder militar que otras especies poseen. Pero eso no significa que lo sean inútiles. Son seres vivos que respiran. Personas que han pedido ayuda. La cuestión no es si se lo merecen. Se trata de si nosotros, como seres inteligentes, puede dar la espalda a los necesitados. Él hizo una pausa por un momento, mirando a su alrededor. Espacio en los rostros del consejo. Miembros. Algunos permanecieron impasibles, otros. Parecía irritado por sus palabras. Humanidad. Siempre ha luchado por aquellos que no pueden. Luchan por sí mismos. Es parte de quienes somos y hoy elegimos luchar. Por los Lvanni. Iremos en su ayuda. Independientemente de los riesgos. La habitación era silencioso. Las otras especies Concordium intercambió miradas de inquietud. Finalmente, el embajador de Segral habló. Una vez más, su voz rezumaba desdén. Estás cometiendo un error, comandante Carter. Este no es tu lugar. Tú eres. No estoy preparado para asumir tal tarea. Si usted adelante con esto, la Tierra se enfrentará graves consecuencias. Pero Carter. La resolución permaneció inquebrantable. Que así sea. Las consecuencias llegarán. No lo salvaremos. Pase lo que pase. El consejo no se movió. Por sus palabras. De hecho, la decisión fue rápido. Se emitió el voto y el resultado estaba claro. La oferta de ayuda de la humanidad era rechazado. El consejo no levantaría la moción. Dedo para salvar a los Lvanni. El mensaje era sencillo. La galaxia no tenía tiempo para compasión, solo por sus propios intereses. Pero Carter no había terminado. Se volvió. Y volvió a mirar a los demás miembros de la delegación humana. Preparar la flota, dijo en voz baja. Nos vamos. Mañana. Al finalizar la reunión, los humanos salieron de la cámara mantenían la cabeza en alto. Las otras especies. Puede que le hayan dado la espalda a Lvanni, pero la humanidad no. La misión era clara. La Tierra sería el objetivo.
Alguien que responda a la llamada de auxilio, incluso si toda la galaxia estaba en su contra. La flota humana abandonó la Tierra con prisa. Viajaban más rápido que cualquier barco que tuvieran jamás lanzado antes. Comandante Elías. Carter estaba de pie en el puente de el buque insignia, el Aurora, mirando hacia afuera. La fría e interminable extensión del espacio. Su mente daba vueltas mientras pensaba en él. Lurbani, una especie que necesita desesperadamente ayuda. La Tierra no tenía intención de fallar. Ellos. Pero el viaje fue largo y el tiempo se estaba agotando rápidamente. El viaje a Cerus no fue fácil. La flota tuvo que navegar a través de campos de asteroides. Evita los agujeros negros y atraviésalos. Zonas del espacio donde ninguna nave humana se habían aventurado antes. Sin embargo, la tripulación estaba decididos. Eran la última esperanza para los Lurbani, y no podían permitírselo. Fracaso. En el corazón de la flota a bordo. La luz estelar, Dra. Elina Parao, una de los científicos más destacados del equipo. Trabajó incansablemente con su equipo para averigua cómo hacer el Lurbanis. Entorno compatible con el ser humano. Barcos. Los Lurbani habían evolucionado en un mundo submarino. Sus cuerpos diseñados para prosperar en las profundidades de los océanos. Sus necesidades eran diferentes a todo lo demás. La humanidad se había encontrado con esto antes. Esto va a ser difícil, dijo el doctor Faraón. Dijo, mirando fijamente los flujos de datos. Los requisitos atmosféricos del Urbani son completamente diferente a la nuestra. Presión atmosférica, niveles de oxígeno y los niveles de humedad son únicos en cada planeta. La teniente Sarah Park, que está trabajando en estrecha colaboración con el doctor Faraón, asintió. Nosotros. No tengo mucho tiempo. La supernova se prevé que el ataque ocurra en 3 semanas. Tenemos para que esto funcione. Sabían que una vez la supernova alcanzó a Cerus, el planeta se habría destrozado. No fue así. Solo se trata de salvar a los Lvani de un desastre natural. Se trataba de salvarlos de la extinción total. Cada momento. Ese momento que pasó fue otro momento perdido. El comandante Carter se reunió con sus oficiales, discutiendo el plan de rescate. La flota estaba desplegada por toda la estrella. Sistema con cada barco transportando diferentes grupos de refugiados del Urane. Cada barco tendría que aterrizar en Acerus para evacuar los supervivientes y transportarlos de regreso a seguridad. Pero sacarlos del planeta no sería fácil. Los Lurbini viven en ciudades costeras. No están dispersas en todo el planeta. Comandante Carter explicó, tendremos que coordinarnos con sus líderes para asegurarnos de que elegimos levantar a la mayor cantidad de gente posible. Tenemos para ser rápido. Una vez que el planeta comience si se desintegran, será el caos. La flota llegó a las afueras de la órbita de Acerus 3 días después. El planeta se veía hermosa desde lejos. Azul, océanos, masas de tierra verde y resplandecientes. Torres de cristal que reflejaban la luz del sol moribundo. Pero incluso desde lejos, Carter pudo ver las señales reveladoras de el mundo en crisis. Enormes nubes de tormenta, agitados sobre los océanos, y la atmósfera del planeta centelleaba con inestabilidad. No pasaría mucho tiempo antes. Azeris fue consumida por la supernova. El suelo, los Lurbani ya estaban preparándose para lo peor. Habían estado intentando escapar durante semanas, pero sin éxito. Naves avanzadas propias, su único. La esperanza residía en la llegada de los humanos. Cuando recibieron noticias de que la flota de la Tierra estaba en órbita, había una mezcla de alivio y miedo. Los Lurbani siempre habían sido gente pacífica, y la idea de
Confiar en una especie alienígena era desalentador. Pero no les quedaba otra opción. Como él. Las primeras naves humanas descendieron hacia él. Superficie, el comandante Carter y su equipo. Comenzó a establecer contacto con los Lurbani. Líderes. Los Lurbeni se comunicaron. A través de un complejo sistema de señales bioluminiscentes y bajo el agua. Ondas sonoras, que producían directamente. La comunicación con los humanos es difícil. Sin embargo, los humanos se habían preparado para esto utilizando tecnología especial para traducir las señales a algo. Podían entenderlo. Un líder del Urbani. Una figura alta llamada Veila estaba de pie en el borde de la línea de costa, brillando intensamente. En la luz que se desvanecía. Su cuerpo estaba esbelta y elegante, cubierta de escamas brillantes que centelleaban como estrellas. Ella dio un paso al frente como la humana. El equipo se acercó en su pequeño aterrizaje. Artesanía. Gracias por venir, Vela, dijo, con voz suave pero llena de gratitud. Temíamos que seríamos olvidado. El comandante Carter inclinó con la cabeza respetuosamente. No lo eres. Olvidado. Te ayudaremos. Los Lanni. Al principio estaban confundidos, sin saber cómo. Los humanos podrían posiblemente salvarlos en tal caso. Por poco tiempo. Pero a medida que la flota humana desplegaron sus refugios de emergencia y establecer sistemas de transporte, sus dudas comenzó a desvanecerse. La tecnología era avanzado, pero no era solo él. Tecnología que movió el Beni. Era la voluntad humana de ayudar, sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, al agotarse las existencias, Carter y su equipo comenzaron coordinando las labores de evacuación. Los Lurbani fueron trasladados cuidadosamente de sus hogares para los barcos que esperan, cada uno transportando a cientos de refugiados. Pero no fue fácil. La superficie del planeta era inestable con terremotos masivos. Temblando la tierra, los océanos comenzaron una subida que engulle ciudades enteras. Cuestión de horas. Cada instante era una carrera. Contrarreloj. Mientras Carter observaba cómo se desarrollaba la evacuación, no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. La supernova se acercaba y no había vuelta atrás. Él lo sabía. Si la flota no podía terminar de evacuar el Baniano en el tiempo, las consecuencias sería desastroso. Los últimos barcos estaban cargados de refugiados, pero el cielo sobre ellos comenzó a destellar con primeros indicios de la energía de la supernova. La cuenta atrás final había comenzado. La evacuación se estaba desarrollando sin problemas a pesar de el caos que los rodeaba. Los Lurbani eran siendo transportado de forma segura al humano. Flota. Sus hogares engullidos por la superficie del planeta colapsando. Comandante. Elías Carter y su tripulación estaban concentrados al conseguir los últimos refugiados a bordo. El tiempo se escapaba, y ellos necesitaban actuar rápido antes de que la onda expansiva de la supernova impactó. Pero en él, sombras del espacio, una amenaza invisible era acechando. El dominio segral, uno de los imperios más poderosos y despiadados de la galaxia había estado observando. Habían estado observando. Siempre se opuso a la participación de la humanidad en el rescate de los Lurbani. Habían discutido que era un desperdicio de recursos, que la humanidad debería mantenerse fiel a sí misma. Negocios. Y ahora, con el Lurbani al borde de la huida, el Segril había hecho una decisión. No lo permitirían. La humanidad para interferir con sus planes. Pase lo que pase, una flota de Segril. Buques de guerra camuflados con tecnología furtiva avanzada. La tecnología se acercó silenciosamente al ser humano. Flota. Se movieron rápidamente sin flota. Advertencia. Los Segreel tenían la suya propia. Intereses personales,
un interés en manteniendo su control sobre la galaxia, fronteras y recursos intactos. No podía permitir que una especie más pequeña como la humanidad muestra compasión hacia una raza que la galaxia había sido descartada. Comandante. Carter estaba de pie en el puente del Aurora, observando el progreso de la flota, cuando de repente sonaron las alarmas. Una advertencia apareció fugazmente en su pantalla. Enemigo. Los barcos se acercaban. Se puso de pie. Bruscamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Señor, nos están atacando. Gritó la teniente Park, con los ojos muy abiertos, con temor mientras analizaba lo que se avecinaba. Amenaza. Buques de guerra Segral, hay demasiados. Muchos. Los humanos habían sido preparados para sabotaje, pero nada podría haber. Los preparó para una emboscada a gran escala. El Segril había estado esperando al. Era el momento justo para atacar, y ahora lo tenían. La explosión de energía de la supernova no fue el único peligro. El Segril había decidido para poner fin a esta misión de rescate de una vez por todas. Todo. El rostro de Carter se tensó con determinación. A sus puestos de combate. No podemos permitir que nos detengan. Protejamos a Lurbani a toda costa. La flota humana. Se pusieron en acción de inmediato. Aurora y sus naves hermanas se pusieron en marcha. Sus escudos y armas, pero ellos eran superados. Los barcos Segral eran masivo, fuertemente blindado y equipado, con armamento avanzado muy superior a los humanos. Aún así, Carter y su tripulación no iban a ceder. Ellos también habían venido. Aún queda mucho para rendirse. Afuera, la batalla comenzó. Disparos láser y proyectiles explosivos iluminaron el vacío del espacio mientras las flotas chocaron. El Aurora fue alcanzado. Rozó una ola de energía de un Segral. El destructor y el barco se sacudieron violentamente. Carter agarró la consola que tenía delante. Él, tratando de mantener el equilibrio. Daño. Informe. Gritó, intentando mantener control. Cieldes al 30%, capitán. Perdimos varios sistemas auxiliares. Esto no va a durar mucho, dijo. Teniente Park, dijo con voz tensa. Pero, Carter no estaba dispuesto a rendirse. Nosotros no tenemos que vencerlos. Solo tenemos que mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para conseguir el último de los Lvani a bordo. La tripulación trabajó frenéticamente, tratando de resistir el Segral lo suficientemente largo para él. La evacuación continúa. Mientras tanto, en la superficie de Acerus, los grupos finales. Los del Urbani todavía estaban embarcando en él. Barcos. Cada segundo contaba. La presión aumentó a medida que los barcos Sigral avanzaban. Dispararon sin cesar, con el objetivo de incapacitar la flota humana y detener el rescate. Comandante, están apuntando a buques de transporte, gritó el alférez. Thompson, un joven oficial del radar. Estación. Si no hacemos algo rápido, los perderemos. La mente de Carter daba vueltas. Los Lurbani dependían de ellos. La flota de la Tierra no podía fallar. Sus ojos cambió a los barcos de transporte cercanos. Ya despegando de la superficie con su preciada carga. Podía ver la desesperación en los rostros de los Lurbani. Mientras abordaban los barcos, moviéndose rápidamente para escapar de su mundo moribundo. Fue entonces cuando Carter se dio cuenta de algo. No había manera de que la flota humana pudiera resistir contra el Segril durante mucho tiempo. Más tiempo. Sin perder un instante más. Tomó una decisión audaz. Park, prepárate. La aurora para distraernos. Dibujaremos su fuego lejos de los transportes. ¿Qué planea usted, señor?, preguntó ella, inseguro de sus intenciones. Haremos un corran. Acabaremos con Sigral. Envíos de uno en uno.
O al menos compre suficientes. Es hora de que escapen los últimos barcos. Carter dijo con voz firme. Aurora dio un giro brusco, dirigiéndose directamente al buque insignia de Segral. La tripulación se preparó mientras el barco. Aceleraron, esquivando explosiones mientras se acercaron a su objetivo. Carter mantuvo su aliento. Las probabilidades estaban en su contra, pero esta era su única oportunidad. Fuego, dijo. Ordenó. Las armas del barco dispararon. En una ráfaga de brillantes haces, impactando los puntos débiles de los buques insignia de Segral. Segreel respondió con una barricada de la suya propia, pero la Aurora era rápida, esquivando el fuego que se aproximaba. La apuesta dio sus frutos. El buque insignia de Segral. Los escudos se debilitaron y el siguiente paso de la Aurora. El disparo alcanzó sus motores, enviando enorme barco a la deriva, lento y ardiente. Impacto directo, comandante. El buque insignia es discapacitada, gritó Park, con la voz llena de alivio. Pero no había terminado. Las naves de Segral habían concentrado ahora todos sus esfuerzos. Fuego en la Aurora. El barco se balanceaba violentamente con cada nueva explosión, pero Carter mantuvo la vista fija en el final. Buques de transporte, que ahora apenas escapan de la atmósfera del planeta. Con un último esfuerzo, la Aurora disparó otro tiro, tomando fuera un segundo destructor Segral. El humano. La flota estaba maltrecha y magullada, pero la Segril se estaban retirando. Subestimó la determinación de la humanidad. Vámonos, dijo Carter con voz suave. Una mezcla de agotamiento y alivio. Lo he hecho. Como el último de los Lurbani. Las naves se abrieron paso hacia el espacio. Carter se permitió un breve momento de victoria. La batalla estaba lejos de haber terminado. Pero por ahora, los Lurbani estaban a salvo. La flota humana había ganado la batalla, pero la guerra distaba mucho de haber terminado. Los Lurbani eran a salvo por ahora, pero su viaje fue solo comienzo. El último del transporte. Las naves habían logrado alejarse de Acerus. Justo cuando la superficie del planeta fue consumida por él. Onda de choque de la supernova. Como la Lurbani contempló los restos de. En su mundo había una mezcla de alivio y tristeza. Su hogar había desaparecido. Pero estaban vivos. Comandante Elías. Carter estaba de pie en el puente del Aurora, observando el último barco de transporte escaparse al espacio profundo. Su tripulación lucharon valientemente, y ahora la humanidad ha hecho lo que ninguna otra especie en la galaxia había estado dispuesto a hacerlo. Salvar a un pueblo. Nunca se habían conocido. Comandante, perdió contacto con algunos de los transportistas. Barcos, dijo la teniente Park, con voz lleno de preocupación. Hay interferencia de la supernova. Onda expansiva. No podemos rastrearlos. La expresión de Carter se endureció. Para encontrarlos, sigue explorando la zona. Parque. Esos barcos transportan nuestro responsabilidad y no nos iremos. Cualquiera que esté detrás. A pesar de las probabilidades, Carter creía en el poder del ser humano. Determinación. La tripulación lo había hecho. Hicieron todo lo posible para asegurar seguridad del Urbani. Pero ahora la verdadera. Les esperaba un reto. Necesitaban para encontrar los barcos dispersos del Urbani y asegúrate de que hayan llegado a su nuevo hogar. Con seguridad. Doctora. Elina Paraó, la científico que había estado trabajando estrechamente con los Lurbani, fue igualmente preocupados. Los Lurbani necesitan más que solo un lugar seguro para vivir. Necesitan un futuro. No podemos dejarlos abandonados en espacio, con la esperanza de encontrar un lugar habitable. Planeta. Carter asintió. Les encontraremos un
Nueva casa. Trabajaremos con el otro. Especies de la galaxia para ayudarlos. Tendrán un futuro, y tendrán nuestro apoyo. Pero encontrar un nuevo mundo para la expedición al Urbani no iba a ser fácil. La galaxia era vasta, y aunque había muchos planetas que podrían albergar vida, la pregunta era si lo serían dispuesto a aceptar a los Lvani. Concordium, el Consejo Galáctico que había rechazado la petición de los Lurbani. Era poco probable que ofreciera ayuda. Ahora, durante días, la flota viajó a través de los confines desconocidos del espacio, buscando cualquier rastro del desaparecido. Barcos de transporte. La tensión era alta y la tripulación trabajó incansablemente, pero la búsqueda parecía interminable. Cada vez que ellos pensaban que habían encontrado algo, resultó ser una pista falsa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el teniente Park gritó: «Comandante, nosotros los encontré. Uno de los barcos de transporte está enviando una señal de socorro». Carters. Se me aceleró el corazón. ¿Dónde están? Coordenadas confirmadas. Está cerca. Sistema, respondió Park. Pero está en el borde de territorio hostil. El Sarín. Empire controla esa zona. La frente de Carter. Surcado. El Imperio Sarín era conocido por sus métodos militaristas y su hostilidad hacia los forasteros. Sería arriesgado entrar en su espacio, especialmente después todo lo que los humanos ya habían hecho. Alterar el equilibrio de poder en él. Galaxia. Pero no había otra opción. Lvani era su responsabilidad. Nosotros somos. Entrando, dijo Carter con firmeza. Prepárense. La flota para un cambio de rumbo. Necesitamos. Para rescatar esos barcos, sin importarlas. Costo. Cuando la flota entró en Garin, en el territorio del Imperio, las tensiones aumentaron. Los ignífugos Sarín eran conocidos por su crueldad, y no aceptarían de buen grado nada. Presencia no autorizada en su espacio. La flota avanzaba con cautela, buscando con la mirada. ¿Alguna señal de naves enemigas? Doctor Faraón. Se quedó junto a Carter, con expresión seria. ¿Crees que Sarín intentará detenerlo? ¿Nosotros? Carter la miró de reojo, su mirada. Inquebrantables. Puede que ellos sí, pero nosotros hemos llegado. Hasta ahora no hemos llegado más lejos. No vamos a retroceder ahora. La Aurora y el resto de la flota entró en el sistema, manteniéndose cerca. Juntos. La señal de socorro estaba llegando. Desde un campo de asteroides cercano, un lugar donde podría haber estado el barco del Urbani, oculto para evitar ser detectado. Carter ordenó a la flota que se acercara, con cautela, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias. Podría provocar un desastre. A medida que se acercaban, el campo de asteroides, lo avistaron. Nave Urbani. Estaba dañada, pero aún así, operativo. La tripulación había logrado. Sobrevivieron, pero quedaron varados. Carter suspiró aliviado. Encontramos a ellos, dijo en voz baja, pero su alivio fue efímero. De repente, una advertencia. La señal destellaba en la aurora. Consola. Naves hostiles detectadas. El teniente Park gritó: «Los Karen son aquí». Una flota de buques de guerra Karen apareció de la nada, bloqueando el ruta de escape. Los Sarín eran conocidos por su avanzada tecnología de sigilo, y habían estado esperando a que los humanos haz un movimiento. Carter se mantuvo erguido, con voz tranquila pero firme: «Lucharemos por los Lurbani. Esta es nuestra misión. Somos, sin dejar a nadie atrás». La flota potenciaron sus armas, preparándose para batalla. Nunca antes había habido tanto en juego. Más alto. El Sarín pudo haber sido potente, pero la humanidad tenía algo que ellos no. Una voluntad inquebrantable para proteger a aquellos que
No podían protegerse. Como él. Comenzó la batalla. Carter sabía que el destino de los Lvani y el futuro de la humanidad se apoyó en este momento. La flota de Sarin se alzaba imponente frente a las naves humanas. Sus elegantes buques de guerra se acercaban con velocidad aterradora. El comandante Elias Carter se encontraba en el puente de la Aurora, observando cómo los buques de guerra con gas sarín activaron sus armas. Sus troneras brillaban con mortífera energía. El momento para negociar era. La batalla por los Lvani había terminado. Comenzó. Comandante, los barcos sarín están. Nos tenían vigilados, dijo el teniente Park. Su voz estaba tensa por la urgencia. Están. Va a atacar en cualquier momento. Su mente daba vueltas. La flota había pasado por. Ya tenían suficiente. Y ahora tenían que luchar por sus vidas y las vidas de los Lurvani. Había mucho más en juego que jamás. Pero él sabía una cosa. Ellos. No podía permitir que Sarin los detuviera. Salvando a los Lvani. No los apoyamos. Al suelo. Preparen todas las armas. Vamos a demostrarles lo que la humanidad puede hacer. La tripulación se movilizó rápidamente. En acción, preparándose para la lucha de sus vidas. Los escudos de la Aurora zumbaban. Cobró vida, brillando intensamente como la primera. Una oleada de misiles terranos silbó hacia ellos. El barco se balanceó al ser golpeado, pero los escudos resistieron con firmeza. Carter se aferró, el reposabrazos de su silla, observando mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor. Regresar. Fuego. Todas las armas, concéntrense en su plomo. Barco, ordenó, con voz firme pero feroz. Las armas de la flota humana dispararon. De vuelta en una ráfaga de rayos de energía. Golpeando los barcos de Sarin. El Aurora. Los cañones alcanzaron el barco líder, pero el Sarin. Los buques eran resistentes y estaban bien armados. La primera oleada de misiles solo había sido la comienzo. Llegarían más, y Carter. Sabían que tenían que sobrevivir a esta tormenta o arriesgarse a perderlo todo. Afuera, la batalla se libró en la fría y oscura extensión del espacio. Las explosiones iluminaron el vacío como los barcos humanos y los barcos de Sarin intercambiaron fuego. La flota humana no era tan poderosa como los Sarin, pero tenían algo que los Sarin no lo hizo: unidad y la determinación de luchar por los inocentes. Estamos sufriendo graves daños, señor, según informaron. Alférez Thompson. Los escudos han bajado al 50%. El corazón de Carter se aceleró, pero él no. No te detengas. Mantente firme. No nos vamos. Hasta que los Lani estén a salvo. En la dañada nave de transporte Lurveni, los supervivientes estaban atrapados, esperando la señal para evacuar. Habían estado vigilando batalla desde la pantalla de su nave, indefensos y aterrorizados. El Sarin había. Los rodearon, con sus armas apuntando a el barco, pero los Lurvani nunca lo habían hecho. Un miedo conocido como ese. Su gente tenía. Vivían pacíficamente en su planeta natal. Durante siglos, y ahora estaban atrapados. En medio de una guerra galáctica. No. Preocupación, dijo la doctora Elina Parao, intentando consolar al líder Lurvani. Vila, los humanos no te abandonarán. Detrás. Encontrarán la manera. Vila, quien se había mantenido tranquilo a pesar de todo, observó la batalla. Sus escamas brillaba débilmente en la tenue luz de la barco de transporte. No tenemos otra esperanza. Dijo en voz baja. Los humanos son nuestros. Solo queda la esperanza. Mientras la batalla continuaba, la flota humana mantuvo su posición. El Sarin era potente, pero los humanos. Luchó con feroz determinación. La Aurora recibió otro impacto y el barco tembló, ya que su casco fue perforado por el fuego enemigo.
Capitán, no podemos mantener este ritmo por mucho tiempo. Más tiempo, gritó la teniente Park. La voz se le quebraba por el estrés. Necesitamos. Actuemos antes de que nos destruyan. La mente de Carter daba vueltas. No había manera. Podrían ganar una lucha directa con los Sarin. Pero tenía que haber otra manera. Miró a su alrededor y entonces tuvo una idea audaz. Lo golpeó. Park, tengo un plan. Dijo. Un nuevo fuego brilló en sus ojos. Prepárense. El dispositivo de camuflaje. Vamos a fabricarlo. Creen que nos hemos ido. La tripulación estaba confundidos, pero confiaban en su comandante. ¿Un dispositivo de camuflaje? No tenemos. Disponen de la tecnología para la totalidad. Invisibilidad, dijo el teniente Park. Desconcertado. No necesitamos todo. Invisibilidad, el tiempo justo para conseguir. Cerca de su buque insignia, Carter lo explicó rápidamente. Vamos a deshabilitar sus comunicaciones. Si lo hacen, perderán la coordinación y nosotros poder realizar nuestro movimiento. La tripulación se preparó. Trabajar rápidamente, preparando el plan. El dispositivo de camuflaje de la Aurora no era perfecto, pero funcionaría durante bastante tiempo. Para confundir al enemigo. El barco tenía energía. Bajó sus escudos activos, con la esperanza de mezclarse al espacio circundante, mientras las naves Sarin disparaban sin cesar contra la Aurora. La flota humana se encendió. Sus sistemas de camuflaje. Los barcos de Sarin. Se perdió el rastro de la flota humana durante un momento crítico. Y eso fue todo. Se necesitan humanos. Estamos en posición. El teniente Park llamó. Ahora, Carter. Ordenado. La Aurora reapareció justo en parte delantera del buque insignia de Xarin. El Psarin. La tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el barco disparó un tiro directo al enemigo. Matriz de comunicaciones. La explosión la alcanzó. Objetivo y de repente la flota estaba en caos. Sus comunicaciones estaban caídas. Sus barcos desorientados y descoordinado. Esta es nuestra oportunidad. Todos los barcos apuntan al los sistemas de armas de Sarin. Gritó Carter. La flota humana avanzó. Lanzar un ataque coordinado contra él. Naves axaranas debilitadas. La flota Sarin, ahora confundidos e incapaces de coordinarse, comenzaron a retirarse. Uno a uno. Los barcos quedaron inutilizados. Su energía. Escudos colapsando bajo el implacable ataque de los humanos. Lo logramos. La teniente Park gritó, con la voz llena de triunfo. Pero la expresión de Carter siguió serio. Todavía no. Todavía no. Hay que sacar al Urbanji de aquí. La batalla no había terminado, pero la marea había giró, con su flota de Sarin en retirada. Las naves humanas se acercaron para escoltar a los transportes restantes del Urbani salen de peligro. Mientras la flota humana avanzaba hacia la seguridad, el comandante Carter permitió. Él mismo suspiró levemente aliviado. Ganó esta pelea, pero aún quedaba más por venir. La galaxia era un lugar vasto, y la misión de la humanidad de proteger la inocencia apenas comenzaba. La batalla había sido feroz, pero la humanidad prevaleció. La flota de Sarin se retiraron, y los barcos del Urbani fueron finalmente a salvo. Comandante Elías Carter se encontraba en el puente de la Aurora, observando como el último de los Lurbani. Los barcos abandonaron el peligroso espacio circundante. El Imperio. La tripulación había luchado con ahínco y los Lurbani ya estaban de camino a seguridad, lejos de la amenaza de Exarin y el planeta moribundo de Acerus. Comandante, hemos recibido noticias de él. El líder del ANI, informó el teniente Park. Nos agradecen todo lo que hemos hecho. Dicen que nunca lo olvidarán.
lo que la humanidad ha hecho por ellos. Carter sonrió levemente, pero su mente ya estaba avanzando. Habían salvado el Lurbani. Sí, pero aún así había tanto. Había mucho por hacer. Los Lurbani se habían quedado sin hogar. No tenían un mundo al que regresar. Carters. Sus pensamientos se dirigieron al futuro. Futuro de los Lurbani, el futuro de la humanidad y el futuro de una galaxia. Parecían tan divididos. Gracias, Park. Pero, tenemos que pensar en el futuro, dijo Carter. Su voz se mantuvo firme. Los Lurbani necesitan un nuevo hogar, y la humanidad es la única que puede ayudarles a encontrarlo. Doctora Elina Faraón, que había estado estudiando él, cultura y ciencia Lurani durante meses, se puso al lado de Carter. Ya lo habíamos hecho. Envió señales de comunicación a los vecinos planetas. Hay algunas opciones que podemos. Lo consideraremos, pero necesitaremos trabajar junto con las otras especies para hacer. Sucederá. No podemos hacerlo solos. Carter asintió. Lo sé, pero lo intentaremos. No puedo fallarles ahora. No después. Todo lo que han pasado. Las siguientes semanas estuvieron llenas de constante comunicación. La flota humana comenzó. Contactar con todos los aliados posibles. Solicitar ayuda para encontrar un nuevo hogar. Para los Lanni. No fue fácil. Muchos de los imperios galácticos que se habían convertido ahora estaban de espaldas a los Lanni, reacio a ofrecer ayuda, especialmente ante la amenaza del imperio Sarin, aún presente en el trasfondo. Pero la reputación de la humanidad había cambiado. Galaxy siempre había visto a los humanos como una especie joven y no probada, una que era todavía tratando de encontrar su lugar entre los estrellas. Pero con el rescate de las Lurbani, algo había cambiado. Más especies comenzaban a comprender la fuerza del ser humano. Resolución. La humanidad no solo estaba interesada en el poder o el territorio. Estaban dispuestos a luchar por lo que era justo. Comandante, hemos recibido respuestas positivas de el Concordio. El teniente Park dijo que uno día han accedido a ayudarnos. Ellos proporcionarnos los recursos que necesitamos para asentar a los Lurbani en un lugar habitable, planeta, y se han ofrecido a conceder la humanidad un asiento oficial en el Consejo Galáctico. Carter la miró, sorprendido. Nunca se lo había esperado. Nivel de apoyo del Concordium. Siempre habían sido escépticos de la participación de la humanidad en la galaxia. Asuntos. Pero ahora ofrecían una oportunidad de ayudar a dar forma al futuro de Galaxia. La tomaremos, dijo Carter. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Esto es solo el comienzo. Los días lo que siguió fue una sucesión confusa de reuniones y negociaciones. Los Lvani fueron trasladados a un planeta seguro donde comenzaron el proceso de reconstruir su civilización. Les esperaba un largo camino, pero ellos, la esperanza volvió a crecer, algo que no habían tenido, ya que su mundo fue destruido. Con la ayuda de la humanidad, los Lurbani comenzaron para sembrar las semillas de una nueva sociedad. Construyeron casas nuevas. Y por primera vez, después de mucho tiempo, estaban empezando a creer que su especie tenía una futuro. Carter y su tripulación se quedaron en contacto con los Lurbani, ofreciendo orientación y apoyo en la medida de lo posible. No solo habían salvado una especie, sino que les había dado una nueva oportunidad en la vida. Eso era algo que nadie jamás podría quítales. De vuelta en la Tierra, la humanidad estaba de celebración. El éxito. La misión no solo había salvado a los Lurbani, pero también le había mostrado a la galaxia lo que los humanos eran capaces de. La historia de su valentía, compasión y la determinación se extendió por todas partes. Y
No pasó mucho tiempo antes de que otras especies comenzaron a ponerse en contacto, deseosos de formar alianzas con la humanidad. La guerra con Exarin estaba lejos de haber terminado, pero la humanidad habían demostrado que estaban dispuestos a luchar por aquellos que no pudieron luchar por ellos mismos, y eso al final fue lo que eso marcó la diferencia. Mientras Carter estaba de pie en la ventana de la aurora, observando las estrellas se extienden ante él sintieron un sentimiento de orgullo. Logró lo imposible. La humanidad había salvado a un pueblo, y al hacerlo, habían asegurado su lugar en él. Galaxia. Y aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, había una cosa Carter estaba seguro. El futuro era prometedor. La humanidad le había demostrado a la galaxia que ellos estaban listos. Listos para luchar, listos para proteger y estar listos para liderar el camino hacia un futuro mejor para todos.